Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y como cada día traemos una reflexión, hoy seguimos ahí en Mateo capítulo 5, versos del 10 al 12. Y como todos sabemos, ahí en Mateo 5 es parte del famoso sermón de Jesús en el Monte de los Olivos, más conocido también como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Pero hoy vamos a ver el versículo del 10 al 12, que en estos versículos específicos Jesús habla sobre la persecución y la bienaventuranza de aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Y estos pasajes, este es un pasaje profundo y poderoso que toca el corazón de todo creyente. ¿Por qué? Porque estos pasajes nos desafían a enfrentar la adversidad, nos desafía a enfrentar la persecución, nos desafía a creer en todo momento que en cualquier circunstancia por la que podamos estar atravesando, Dios va a estar ahí con nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Pero para reflexionar sobre este pasaje es importante que recordemos el contexto en el que se encuentra el mismo. Por eso vemos que antes de este versículo Jesús está enumerando las bienaventuranzas, que son 8 pronunciamientos de bendición sobre ciertas actitudes y condiciones de vida que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. Ahora sí, en la bienaventuranza anterior a esta, que estuvimos hablando de ella ayer, Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y Jesús está estableciendo un estándar de justicia y de paz en el reino de Dios. Es decir, está diciendo: bienaventurados, ¿quién? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya lo dice. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tienen que tener un estándar de justicia y de paz. En el reino de Dios hay paz. ¿Entiendes? Los hijos de Dios son hijos de paz. Ahora, pero los hijos de Dios también van a tener que enfrentar persecución. Y Jesús está enfatizando que los hijos de Dios van a esperar persecución. Sus seguidores esperarán persecución. De hecho, en los versículos 10 al 12, Jesús dice: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen perdón, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, si miramos estos versículos, Jesús está asegurando, hermano, que sus discípulos, sus seguidores, van a tener que enfrentar la persecución, van a tener que enfrentar el vituperio por causa de su fe. Pero dice algo: van a ser recompensados. Hay un galardón en los cielos que lo está esperando. En otras palabras, Jesús está está asegurando rotundamente que nosotros también, sus seguidores, en este tiempo, tendremos que pasar por persecución, por vituperio, por situaciones difíciles, pero hay un galardón que nos está esperando en los cielos, el cual nos está asegurado por Dios, que tú y yo lo alcanzaremos. Por eso es que la Biblia nos manda, hermano, a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria, hermano. Gloria a Dios. Si miramos estos versículos, nos enseñan lecciones importantes sobre la fe y la persecución. ¿Qué nos enseña? Primeramente, nos recuerdan que como discípulos de Cristo vamos a ser perseguidos. Jesús hace hincapié al decir esto: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. En otras palabras, vamos a ser insultados, vamos a ser difamados, vamos a ser perseguidos, seremos acosados por nuestra fe en Jesús, vamos a ser llevados hasta el final con tal de que neguemos a Cristo, pero tú y yo tenemos que mantenernos firmes
Esto se va a poder manifestar de muchas maneras, a través de muchas formas, pero desde el primer momento tenemos que mantenernos firmes y sólidos, sabiendo que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Amén. Dios Todopoderoso está con nosotros. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque ya no hay otro fundamento no hay otro fundamento sino que Jesucristo, la piedra angular, la roca inconmovible de los siglos, Jesucristo, sobre el cual tenemos que edificar nuestra fe, sobre el cual tenemos que fortalecernos, sobre la misma base de nuestra fe, Cristo el Hijo de Dios. Por eso tú y yo tenemos que estar sólidos y fuertes cada día más, ¿sabes? Mirando a la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos como una antorcha en un lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana aparezca. El lucero de la mañana es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Entiendes? Que nos dice que hay algo preparado para nosotros, hermanos, en el cielo. Por eso tenemos ¿sabes qué? Nosotros tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Esa herencia está preparada para nosotros, que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser ultrajados, que vamos a ser tal vez, ¿sabes qué? Llevados ante lugares para negar el nombre de Jesucristo. Pero hay una promesa, que tenemos un galardón grande en los cielos. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dice considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oye, consideremos a Jesús, mira a Jesús, contempla a Jesús, observa a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Qué fue la contradicción de pecadores que sufrió Jesús? Que los mismos que lo recibieron en un momento diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora días después, estaban diciéndole, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces, ahora Jesús, la palabra nos dice en el libro de Hebreos, contémplalo, obsérvalo, míralo. En momentos de lucha, momentos de prueba, de persecuciones, por causa de la fe, obsérvalo. ¿Por qué? Porque Él tuvo una tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No nos desanimemos en momentos de persecuciones, en momentos de lucha, en momentos de prueba. En segundo lugar, Jesús nos asegura que a pesar de la persecución, ¿sabes qué? Somos bienaventurados y que tenemos un galardón en los cielos, y que ese galardón no es pequeño, que ese galardón será grande, pero que ese galardón, hermano, este galardón no es una recompensa terrenal, sino que es una recompensa eterna en el reino de los cielos. Por eso es que Jesús anima, ¿a qué? Nos anima a nosotros como sus hijos a regocijarnos, a alegrarnos en medio de las pruebas, sabiendo que nuestra fe está siendo probada y que estamos siguiendo los pasos de los profetas y de los justos que vinieron antes que nosotros. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Porque nuestros sufrimientos por causa de la justicia no son en vano, sino que están siendo observados y recompensados por Dios. Por eso la Biblia dice la prueba de nuestra fe. Es decir, hay una prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, tenemos una recompensa eterna. Si nuestra fe está siendo probada, estamos siguiendo los pasos de los profetas del Antiguo Testamento. Estamos caminando una fe sólida, una fe firme. Pero más que eso, nuestro sufrimiento por causa de la justicia y la obra de Dios, y por causa de Cristo, no son en vano.
Están siendo observados por alguien. Están siendo observados por Dios. Pero también la Biblia dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y quiénes son las nubes de testigos que nos están observando también a nosotros? Los héroes de la fe. Nos están observando. Ellos corrieron antes que nosotros. Los profetas. Los mismos profetas que fueron perseguidos, los mismos profetas que fueron ultrajados, los mismos profetas que fueron aserrados, los mismos profetas y mártires que fueron echados en el foso de los leones, esos mismos profetas, esos mismos apóstoles, esos mismos mártires de la iglesia, hoy nos están observando a ti y a mí, como tú y yo corremos hoy la carrera. Y esto nos lleva ¿a qué? A la tercera lección que nos muestra este texto. La persecución, hermano, es una señal de que estamos viviendo nuestra fe verdaderamente. ¿Por qué? Porque Jesús dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. ¿Qué dice? Somos bienaventurados, es decir, somos felices 3 veces. ¿Por qué? Porque la justicia aquí, tenemos que ver, la justicia aquí no se refiere a nuestras propias acciones justas, sino a nuestra obediencia y entrega a Dios. Es decir, no son nuestras acciones. No es que tú y yo somos buenos, no. No, es nuestra obediencia a Dios. Es nuestra entrega. Es nuestra sujeción a su palabra. Es nuestro sometimiento a la voluntad de Dios. Por eso es que cuando vivimos nuestra fe de manera auténtica, nuestra fe de manera coherente, enfrentaremos resistencia, enfrentaremos oposición de aquellos que no quieren aceptar la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque la persecución es un recordatorio de que estamos siguiendo a Jesús de cerca y que estamos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y cuando hacemos las cosas conforme al diseño de Dios, conforme a la palabra, habrá persecución. Por eso, si miramos esta reflexión bíblica, profundizamos más en ella, podemos examinar algunos textos bíblicos que nos brindan más claridad acerca del tema de la persecución y la fe. En primer lugar vamos a Juan capítulo 15, versos 18 al 20. Dice, dijo el Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido, como antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, dice, pero porque no soy del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Tremendo, hermano, lo que aquí Jesús nos está advirtiendo. ¿Qué nos advierte nuevamente? Que el mundo nos odiará. Que el mundo nos perseguirá por causa de nuestra fe en Él. Sin embargo, también nos anima a recordar que Él sufrió persecución primero y que nosotros no seremos más grandes que nuestro Maestro, sino que nosotros seremos como Él. Pasaremos lo mismo que Él, sufriremos como Él. ¿Entiendes? Porque si a Él lo persiguieron, a nosotros nos perseguirán. Y si Él pasó, nosotros pasaremos también. Y si los discípulos pasaron, nosotros también seremos perseguidos. En otras palabras, tenemos que estar sólidos y firmes en el Señor. Otro texto bíblico importante para reflexionar sobre la persecución es Primera de Pedro capítulo 4, versos del 12 al 14, donde dice, amados, no os extrañéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Mira, aquí Pedro nos está asegurando una cosa. Nos asegura que el sufrimiento y la persecución son parte de nuestra vida como seguidores de Jesús. Sin embargo, Pedro dice que no debemos sorprendernos ni desanimarnos cuando enfrentamos pruebas, sino que debemos regocijarnos en ella. ¿Por qué? Porque nuestro sufrimiento nos une más a Jesús. Así que si estás pasando por situaciones difíciles, sufrimientos, pruebas, luchas en tu vida, tus sufrimientos te unes más a Jesús, porque en medio de las luchas y las pruebas somos más conformados a la imagen de su Hijo. Por eso, hermano, ¿sabes qué? Dice la Biblia, no te sorprendas. Dice el apóstol Pedro, no sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Más bien que gózate, gozaos. ¿Por qué? Porque somos participantes de los padecimientos de Jesucristo, para que cuando Él también se manifieste en la revelación de su gloria, nos gocemos con gran alegría. ¿Entiendes? Quiere decir, hermano, que gózate en las tribulaciones, gózate en las persecuciones, gózate en las pruebas, gózate en las luchas, gózate, alégrate. ¿Sabes por qué? Porque esto nos va a hacer ver cada vez más a Jesús en medio de ella. Ahora, porque las persecuciones nos permiten también participar en los padecimientos de Jesús. Además, el Espíritu de Dios descansa sobre nosotros y nos fortalece en medio de las pruebas. Y una última referencia bíblica relevante es 2 Timoteo capítulo 3 verso 12, donde también nos dice: y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, en este versículo que vemos aquí, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo para recordarle primeramente que aquellos que deseen vivir una vida piadosa en Cristo enfrentarán persecución. Es decir, no hay una manera de evitarla. No, para nada. Sin embargo, es decir, si tú quieres vivir como es digno, si tú quieres vivir como dice la palabra, si tú quieres vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida conforme al modelo de Jesús, tú vas a enfrentar persecución. Sin embargo, nos recuerda que Dios estará con nosotros en medio de la persecución y que seremos fortalecidos por el poder de su gracia. ¿Me entiendes? Por el poder de su gracia. Entonces, tenemos que entender eso, hermano. Tenemos que entender eso. Por eso, en resumen, ¿qué podemos decir de Mateo capítulo 5, versos del 10 al 12? Primeramente, Mateo capítulo 5, versos del 10 al 12 nos desafía a reflexionar sobre nuestra actitud hacia la persecución, hacia el sufrimiento por causa de la justicia. Primeramente, porque Jesús nos enseña a esperar la persecución y a regocijarnos en ella, sabiendo que seremos recompensados en el reino de los cielos. También nos insta Mateo 5 a recordar que la persecución es una señal de que estamos viviendo nuestra fe y siguiendo los pasos de los profetas y los pasos de los justos que nos precedieron anteriormente. Y si miramos a través de los textos bíblicos que estuvimos leyendo anteriormente, aprendemos que el sufrimiento nos une a Jesús, nos permite participar de los padecimientos, y aprendemos que en medio de las pruebas el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida de una manera poderosa. Por eso nosotros
como hijos de Dios, tenemos que estar firmes en medio de cualquier adversidad. En un mundo cada vez más hostil hacia el cristianismo, Mateo 5, de esos 10 al 12, nos desafía a permanecer firmes en nuestra fe y a no retroceder ante la persecución. Nos anima a seguir llevando la luz de Cristo al mundo sin importar las consecuencias que podamos enfrentar. Por eso, cuando tú y yo reflexionamos sobre estos versículos, podemos encontrar consuelo, fortaleza, ánimo en que las promesas de Jesús de que seremos recompensados en el cielo son ciertas. Por eso, sigamos adelante, no nos detengamos. Cada día estemos más agarrados de la mano del Señor, sabiendo que Él es la fuente de nuestra fe. Que Dios les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo. Un abrazo.